Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver si es mito o es realidad que los batidos de proteínas o los suplementos de proteínas provocan acné. Cuando escuchamos, por ejemplo, hablar de los suplementos de proteínas y de sus posibles efectos secundarios, el que más o con más frecuencia aparece sería, por ejemplo, que se produzca daño a nivel hepático o a nivel renal. Este efecto secundario ya se ha visto que no es tal si realmente se hace un uso adecuado, un uso apropiado de los batidos de proteínas, de los suplementos de proteínas, sin sobrepasar, junto con el total de la dieta, la cantidad diaria necesaria de proteínas. ¿Por qué? Pues porque un exceso de proteínas circulando por la sangre a nuestro cuerpo no le gusta y entonces, ¿qué trata de hacer? Eliminarlo con la mayor rapidez posible. ¿Por dónde se eliminan ese exceso de proteínas? Primero pasan por el hígado para transformarse de manera que los riñones las puedan eliminar a través de la orina. Pero claro, vamos a ponernos en el caso concreto de un deportista que toma un suplemento de proteínas, por ejemplo, para mejorar su masa muscular, ¿no? Porque considera que la dieta es escasa o no cubre todos sus requerimientos. En ese caso, el aumento o los entrenamientos para mejorar la masa muscular tienen unos mayores requerimientos de proteínas, es decir, el total de proteínas de la dieta no es igual para una persona que entrena también para mejorar esa masa muscular que el de una persona sedentaria. Si yo pongo un suplemento de proteínas a una persona sedentaria que come suficiente cantidad de proteínas en su dieta o que incluso la excede, que es bastante habitual, ¿qué ocurre? Que en este caso sí le estoy dando un exceso de trabajo tanto a hígado como a riñones para eliminar todas esas proteínas que mi cuerpo no necesita utilizar. Pero en el caso de los deportistas es diferente. Evidentemente tenemos que valorar bien también cuáles son esos requerimientos para evitar ese excedente. ¿Por qué? Porque las proteínas son caras, independientemente de si las obtenemos a través del suplemento o a través de alimentos. Son más caros, la carne y el pescado, por ejemplo, que otros alimentos que no contienen proteínas, como las verduras. Es decir, el total de la dieta es lo que me va a permitir mantener mis requerimientos. ¿Que yo quiero aumentar masa muscular? Necesito más, pero los voy a utilizar. Todo lo que sobrepase mis requerimientos lo estoy tirando a la basura. Por lo tanto, es algo importante que tenemos que tener en cuenta, porque para tirarlo a la basura le hago trabajar en exceso a mi equipo de limpieza, que serían hígado y riñones. Así que en principio vamos a decir que nos podríamos olvidar de este posible efecto secundario si valoramos bien el aporte de proteínas a través de la dieta más los suplementos. Pero hay otro problemilla que muchas veces viene asociado también al consumo de suplementos de proteínas y sería la aparición del acné. Y en este caso no depende directamente de la cantidad de proteínas, sino que puede haber otros factores también asociados. Y aquí pasaríamos un poco a ver qué es lo que le afecta realmente a las personas que tienen esa predisposición para sufrir acné. Por ejemplo, un caso clarísimo, los adolescentes que comienzan a trabajar en el gimnasio, que están en plena revolución hormonal y que además añaden suplementos de proteínas, en este caso suplemento de suero de leche, whey, ¿qué ocurre? Que tienen una mayor
facilidad para sufrir acné que aquellos deportistas de su misma edad, su misma condición, que no utilizan suplementos de proteínas. Las condiciones, o vamos a decir, las personas que sufren acné generalmente, bueno, pues tienen que cumplir ciertos requisitos, es decir, no todo el mundo que toma suplementos de whey tiene acné, pero también es verdad que hay muchas personas que dicen, ay, pues mira, igual adultos, ay, mira, me ha salido aquí pues un par de granos, no sé muy bien por qué, no es acné, pero sí podría ser también un efecto secundario de la ingesta de las proteínas. ¿Cómo lo comprobamos? Retirando directamente el suplemento durante un periodo de tiempo suficiente para comprobar si realmente desaparece esa tendencia a desarrollar acné o lesiones en la piel asociadas a ese consumo de los suplementos de proteínas. Bueno, ahora vamos a ver también cuál es el mecanismo. Bueno, los lácteos, la leche en concreto, es uno de los alimentos asociados a la aparición del acné por una sustancia que contiene, que es el factor de crecimiento insulínico, IGF-1. Esta sustancia favorece, como os digo, la resistencia a la insulina. Es decir, en deportistas, esa resistencia a la insulina se puede ver neutralizada por el ejercicio físico. Por lo tanto, aquellos deportistas que consigan mantener a raya, es decir, en sus niveles adecuados estos factores de crecimiento, ¿qué ocurre? Pues que no van a notar ningún efecto secundario relacionado con el acné, con el consumo de esos suplementos de proteínas. Pero ¿qué ocurre si mis entrenamientos no consiguen igualar, ¿no? O vamos a decir, mantener un balance, un equilibrio con ese factor de crecimiento? Pues que puedo tener una mayor tendencia a sufrir acné. Eso ocurre también si se consume mucha cantidad de leche en la dieta. Imaginaros, suplemento de whey más leche para reconstituirlo. Estoy doblando, triplicando la cantidad de ese IGF-1 o ese factor insulínico que aumenta la tendencia a sufrir acné. Es decir, hay muchos factores aquí que tener en cuenta. El whey, como podríamos decir que es como un concentrado, ¿no?, de proteínas de la leche, obtenido de la leche, tiene mayor cantidad de ese factor insulínico que directamente la leche. Bueno, todo esto que parece muy complejo, yo realmente lo que quiero es que tengáis en cuenta que hay personas que pueden tener una mayor predisposición genética para sufrir acné, en las cuales la ingesta de suplementos de proteínas obtenidos del suero de la leche van a aumentar esa tendencia. Por lo tanto, es verdad que en algunas personas la ingesta de suplementos de proteínas, en este caso del whey, puede favorecer la aparición del acné. Otro de los factores implicados en la aparición del acné es el consumo de hidratos de carbono, mejor dicho, de alimentos con un índice glucémico alto, es decir, que alteran la respuesta a la insulina. Si juntamos una dieta, imaginaros, de un deportista, con alimentos de índice glucémico alto, más el suplemento de proteínas, más la leche, porque el resto de los lácteos, como por ejemplo los yogures y los quesos, no contienen tanta cantidad de IGF-1, por lo tanto hay una menor tendencia a aumentar esa predisposición a sufrir acné. Pero bueno, tendríamos ahí los lácteos al completo, ¿no?, porque estamos sumando muchos factores. El suplemento de proteínas, como os digo, índice glucémico alto en la dieta y consumo de lácteos, ¡pum!, tenemos ahí como si fuese una bomba de relojería para aquellas personas que tienen predisposición a sufrir acné. ¿Qué ocurre? Que también se ve favorecido
por ejemplo, más en el caso de los hombres que en el de las mujeres, por el efecto de los andrógenos, de las hormonas sexuales masculinas, que también un exceso de andrógenos, bueno, pues podría ir asociado a esa aparición del acné. Así que en este caso podríamos decir que tienen más riesgo también los hombres que las mujeres, más riesgo los adolescentes que los adultos. Pero, por ejemplo, imaginaros, si yo de adolescente he tenido acné, pero bueno, lo he controlado bastante bien y de repente, bueno, pues mi dieta y mis suplementos de proteínas me provocan acné, ¿qué tengo que hacer lo primero? Eliminar ese suplemento de proteínas, ver si mejora y al mismo tiempo también eliminar los lácteos, reducir el índice glucémico de la dieta. Que cuando digo retirar el suplemento de proteínas, evidentemente sería el whey. Podemos utilizar otros suplementos de proteínas en caso de que sea necesario que no provengan de los lácteos y, por supuesto, valorar la adecuación de la dieta para tratar de evitar esa aparición de acné cuando se consumen suplementos de proteínas. Por lo tanto, bueno, pues ante la pregunta de si los suplementos de proteínas, en este caso en concreto el whey, pueden provocar aparición de acné, la respuesta es que sí, pueden hacerlo en aquellas personas con mayor predisposición y que cumplan ciertos requisitos. No es algo que aparezca, evidentemente, en todas las personas. Por lo tanto, bueno, pues ante su aparición tomamos medidas y si no, pues podemos seguir consumiendo tranquilamente esos suplementos de proteínas. Así que espero que el vídeo os haya resuelto todas vuestras dudas y, por supuesto, como siempre, espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.